Lenguas muertas y lenguas vivas. Lenguas vivas originarias en Latinoamérica. Cuando el mundo evoluciona, las lenguas que se han creado en aquellas épocas han ido pasando de moda por muchos factores que han determinado casi su desaparición o su desaparición total, haciendo que se hable muy poco o nada y que solo son rescatados por los documentos hallados o por los historiadores o doctos. A esas lenguas que ya no habla el poblador común se les denomina lenguas muertas, como el latín y el hebreo. Por otra parte, las lenguas que se utilizan permanentemente dentro de una comunidad grande o pequeña, que evoluciona y se transmite de generación en generación, cualquiera que sea su origen, se denomina lenguas vivas. Como ejemplo relevante de las lenguas vivas, podemos citar el quechua, que juntamente con el español es parte del idioma oficial del Perú, respaldada por la Ley 21.156 desde 1975. También se habla quechua en Chile, Argentina, Ecuador, México, entre otros países. Otras lenguas vivas en América del Sur son el aymara, que se habla en Bolivia, y el guaraní en Paraguay, como lenguas oficiales en paralelo al español. Cada lengua tiene sus reglas especiales y particulares, como el quechua, que tiene por norma escribir N antes de P. El español dispone escribir M antes de B y de P. En consecuencia, las lenguas muertas como las lenguas vivas son conceptos utilizados para clasificar los idiomas en función de su estado de uso y vitalidad dentro de una comunidad lingüística. Aquí te proporcionaré una explicación detallada de cada concepto, así como algunos ejemplos relevantes en español. 1. Lenguas muertas. Una lengua muerta es aquella que ya no tiene hablantes nativos y no se utiliza en la comunicación cotidiana. A menudo las lenguas muertas son estudiadas por académicos, lingüistas y en contexto especializado, pero no se utiliza en la vida diaria de ninguna comunidad. Generalmente las lenguas muertas persisten en forma escrita en textos antiguos, literatura, documentos religiosos, legales o históricos. Ejemplos de lenguas muertas incluyen el latín clásico, el sánscrito, el sumerio y el egipcio antiguo. En el caso del español, el latín clásico es un ejemplo prominente de una lengua muerta que dio origen al español y a otras lenguas romances. 2. Lenguas vivas. Las lenguas vivas son aquellas que tienen hablantes nativos y se utilizan activamente en la comunicación oral y escrita. Estas lenguas se adaptan y evolucionan a lo largo del tiempo, reflejando los cambios sociales, culturales y tecnológicos de las comunidades que las hablan. Las lenguas vivas pueden clasificarse en diferentes niveles de vitalidad, desde aquellas con millones de hablantes hasta aquellas con comunidades más pequeñas y específicas. Ejemplos de lenguas vivas incluyen el español, el inglés, el chino mandarín, el quechua, el guaraní, el árabe y el francés, entre muchos otros. Dentro del español hay diversas variantes regionales y dialectos que reflejan la diversidad cultural y lingüística de los países hispanohablantes. Es importante tener en cuenta que el estatus de una lengua puede cambiar con el tiempo debido a factores como la migración,
la política lingüística, la globalización y otros aspectos socioculturales. Además, el estudio de las lenguas muertas y vivas es fundamental para comprender la historia, la cultura y la diversidad lingüística de la humanidad. Mañana vamos a aprender las reglas gramaticales de la mejor lengua viva que hicimos nuestra, el castellano o español, para hablar y escribir correctamente. Te espero en la clase siguiente.